tienen la oportunidad, el doctor Oresosa y la doctora Toche Gutiérrez, si lo tienen a bien, por el término de 2 minutos, presentar alguna línea discrepante o alguna línea de explicación adicional. Gracias, doctor. Sí, justamente al hilo de lo señalado por la doctora Elvia Toche, quería simplemente hacer algún alcance o alguna precisión adicional. Nosotros entendemos que, como ya lo habíamos señalado en la exposición, que el principio de culpabilidad lo entendemos no como fundamento, sino sobre todo como límite. En ese sentido, entendemos, conforme lo señalara ya el profesor Roxin, que la pena o la medida de la pena podría incluso estar por debajo, ¿no? Por debajo de lo que es la culpabilidad por el hecho. Al menos es una posición que nosotros compartimos. Nosotros sí consideramos, entendemos o nos alejamos de aquellas posiciones que entienden que la pena o se mide la pena en función a una teoría de la pena puntual, como si la culpabilidad fuese algo que se pudiera calcular matemáticamente o exactamente, ¿no? Consideramos que eso solamente puede corresponderse con un entendimiento de la pena como pena retributiva, lo cual, como ya habíamos señalado anteriormente, nosotros no compartimos porque entendemos que las teorías absolutas de la pena sí que han quedado erradicadas en nuestro ordenamiento jurídico. Gracias. Doctora Toche, ¿desea intervenir? Nuestra posición en base a la cuestión de la pena retributiva, si bien es cierto, nosotros mencionamos que debe tenerse en cuenta ciertos parámetros, por cuanto hemos visto que la cárcel cada vez más este sistema no funciona. Por lo tanto, queremos que ustedes, como magistrados, que son los que dictan las penas, vean los principios proporcionales de cada agente cuando comete un hecho y del daño que causa, tanto a la víctima como al victimario. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. ¿Algún señor vocal supremo, juez, desea hacer una pregunta? Doctor De Carlos. Al doctor Ore, por favor. Doctor Ore, el artículo 8 del título primero del Código Penal, que habla del principio de proporcionalidad de la pena en base a la culpabilidad, dice pues que la pena no puede sobrepasar la culpabilidad de la gente, ¿verdad? Según su criterio, me parece haber escuchado que esto permitiría a un juez fijar una pena por debajo del mínimo legal. ¿O es que el juez debe tener en cuenta esa responsabilidad de la gente para establecer la pena entre el mínimo y el máximo fijado por la ley? Si su respuesta es la primera, que el juez puede fijar en base a su criterio por debajo del mínimo, ¿esto no sería caer en una arbitrariedad de la pena? ¿El juez no podría poner la pena que quisiera, sin límites? Le agradezco su pregunta, estimado doctor. Conforme había señalado, al menos nosotros entendemos que la pena, ¿no? que la pena o la medida de la pena, sí, en principio tiene que ajustarse a la culpabilidad por el hecho, ¿no? Definitivamente es un principio del derecho penal. Lo que sucede es que nosotros lo entendemos, ¿no? Que cuando se determina que la culpabilidad o que la pena no puede superar la culpabilidad por el hecho, lo que nos conduce al principio de la prohibición de exceso, ¿no? Eso no desmerece o no quita que se pueda, en algunos casos, ¿no? En algunos casos en los cuales las funciones preventivas de la pena, o inclusive por falta de necesidad de pena, esta pueda ser fijada por debajo, inclusive del mínimo legal. ¿En qué casos? Por ejemplo, como suele señalarse en la doctrina, podría ocurrir este supuesto. Por ejemplo, en el caso de la pena natural, ¿no es cierto? Es decir, si es que el propio autor del delito ya ha sufrido, ¿no?, las consecuencias de su propio hecho punible, ¿hasta qué punto podría impedirse el hecho de que esta pena o la fijación, la determinación de la pena concreta pudiera ir por debajo inclusive del mínimo legal? Es decir, por ejemplo, si es que un determinado evento criminal, el autor del delito sufre la pérdida, por ejemplo, de la vida de su hijo, entendemos que más allá de que no se pueda quizás renunciar a la pena, dada
por ejemplo, si es que estamos hablando de un delito muy grave, pero sí entendemos que en esos casos podría eventualmente reducirse la pena inclusive por debajo del mínimo legal, ¿no? Yo en este punto, como repito, comparto la posición del profesor Rocín en el sentido de que el principio de culpabilidad, básicamente de la prohibición de exceso o la culpabilidad por el hecho, supone más un límite en el sentido de que no se puede superar o que la pena nunca puede ir más allá del grado de culpabilidad por el hecho, ¿no?, del autor, pero que sí podría ir inclusive por debajo en algunas situaciones, siempre y cuando las finalidades preventivas de la pena no queden de alguna manera defraudadas. Doctor, agradeciendo su participación. Usted nos ha hablado y estamos de acuerdo con relación al derecho penal del acto, no del autor, o sea, la culpabilidad como el hecho. ¿Podría decirnos cómo lo compatibilizaría usted con la reincidencia, por ejemplo? Bueno, le agradezco su pregunta, doctora. Bueno, si bien es cierto, sobre el tema de la reincidencia y habitualidad, yo ya anteriormente había expresado, digamos, cierta oposición, pero tengo que entender que es una institución que ya ha sido prácticamente convalidada por el Tribunal Constitucional en acuerdos plenarios, y es por eso que inclusive lo he tomado como un ejemplo, ¿no?, en el caso de concurso de agravantes, ¿no?, de agravantes cualificadas. Pero yo personalmente, es verdad, a lo que son las agravantes por reincidencia y habitualidad, siempre he preferido en todo caso tomarlas como agravantes genéricas, pero entiendo que no es la solución por la que ha optado tanto el legislador como también a nivel de la magistratura, ¿no? Pero evidentemente cuando manifesté mi opinión contraria a lo que es la reincidencia y habitualidad, justamente uno de los puntos que a mi entender podrían suponer una crítica a lo que son estas figuras es justamente el tema de que, al menos a mi criterio, sí se supera o se violenta en alguna medida el principio de culpabilidad por el hecho, porque por lo menos aquí se está valorando para el momento, para incrementar la pena más allá del límite máximo, es decir, se toma como una agravante cualificada, ¿no? Se está valorando un hecho anterior que ya había sido previamente valorado y que había merecido ya una condena. Pero eso sí es una posición muy personal y, como repito, yo entiendo que la legislación y también nuestra jurisprudencia ha tomado otros rumbos. Doctor, por esto me permite una intervención más. En primer lugar, agradecerle también su gentil aporte y enfoque. Obviamente que, dado que se trata de una audiencia pública, tenemos un auditorio bastante concurrido, es importante plantear algunos temas más abiertamente. Preocupa mucho a la Corte Suprema las categorías, ¿no? Y usted nos ha traído ahora nuevas categorías. Nos habla, por ejemplo, de una pena concreta abstracta, ¿no?, y desarrolla un esquema analítico del procedimiento a seguir. La idea tal vez es simplificar esto, de allí las propuestas que hemos compartido en la Comisión Revisora del Código Penal, de hacer esto más sencillo. Un punto que me parece relevante a tomar en cuenta es el hecho de la imposibilidad de concurrencia de circunstancias agravantes cualificadas. Usted nos ha mencionado que es inapropiado, ¿no?, que para él resultaría inapropiado. Obviamente es un tema estrictamente legal. El otro punto es el de los principios, ¿no? Hay que entender que los principios son políticas para desarrollar criterios de interpretación, y el marco normativo es el que nos fija los espacios para esa interpretación. Entonces, lo que preocupa a la Corte Suprema también es un abuso con los principios y su no operativización en los casos concretos. ¿Cuál sería, en su concepto, la ruta a seguir cuando tenemos esta concurrencia? Porque se nos va a presentar. Efectivamente, puede haber un reincidente que es un funcionario público sin ninguna dificultad, o un habitual funcionario público.
¿Deberíamos de anular las circunstancias? ¿Deberíamos de compensarlas? Porque cada una de estas nos fija un límite, no más de 35 años. ¿Cuál sería la ruta a seguir? Muchas gracias. Agradezco su pregunta, estimado doctor. Yo lo que considero, y esto sí es una posición evidentemente muy personal que no compromete a los demás miembros del instituto, del INSIP, yo lo que considero que en estas situaciones, conforme lo había manifestado, es que teniendo en cuenta sobre todo, y puse evidentemente el caso del artículo 46A y el 46B, en el cual la agravante o el incremento de la pena se toma como base la pena abstracta. Entonces el problema también ya es de orden técnico, es decir, cómo 2 veces vamos a incrementar la pena sobre la base del tipo penal básico abstracto. Eso sí genera ya un problema. Me permite aclarar tal vez el ejemplo. 46A y 46B. Un funcionario público que abusando de su posición comete un delito, pero que resulta que es reincidente. Por tanto, le calza la hipótesis del 46A como la hipótesis del 46B. Perfectamente compatible en las circunstancias. Mi pregunta era, ¿qué ruta deberíamos seguir para decidir la penalidad en estos casos? Sí. No estoy señalando que en realidad se trate de circunstancias genéricas, cualificadas, incompatibles, que en realidad no lo son. Justamente por eso se plantea el problema de sobre qué base incrementar la pena en un caso, digamos, un tercio por encima del máximo, mientras que en el caso de la residencia, digamos, incrementarla en una mitad, pero también sobre la pena básica. Entonces, claro, una posibilidad sería, primero, incrementar, por ejemplo, la pena en una mitad sobre el básico y sobre ese resultado, bueno, incrementarle adicionalmente, ¿no?, un tercio. Pero justamente esa era la solución que personalmente no comparto y es por eso que al menos es una muy humilde propuesta, ¿no?, que en estos casos, en estas situaciones, simplemente se aplique la agravante, ¿no?, que tenga una mayor proporción en el incremento, que en este caso, por ejemplo, sería la reincidencia, y la agravante la agravante, la circunstancia por condición de funcionario público o prevalimiento del cargo del 46A pueda eventualmente, para que no tenga que dejar de ser valorada, tenga que ser aplicada posteriormente en el momento de la individualización de la pena. Pero sí me parece que el tema de acumular, aplicarla sucesivamente, me parece... O sea, el marco de penalidad básica la definiría la circunstancia más grave y la otra nos ayudaría a movernos dentro de él. Esa es la idea. Sí, menos para mí, sí. Muy amable, gracias.